Empleada que estudia medicina a escondidas. Es descubierta por su patrona millonaria y lo que sigue cambia sus vidas para siempre. La obsesión de la esposa del famoso neurocirujano lleva a una venganza impensable, pero el destino le reserva una sorpresa que nadie imaginaría. Antes de continuar con esta impactante historia, te pido que dejes tu like y te suscribas a nuestro canal. Así nos ayudas a seguir compartiendo estas historias que te atrapan de principio a fin. No olvides comentar desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta saber que nuestras historias llegan a tantos lugares. Eran las 3 de la madrugada cuando todo comenzó. En la biblioteca silenciosa de una mansión en Ciudad Juárez, Marisol Ontiveros, una joven empleada doméstica de 23 años, estudiaba anatomía a la luz tenue de una pequeña linterna. Sus libros de medicina estaban cuidadosamente distribuidos sobre la mesa de caoba, mientras el aroma de los jazmines del jardín se mezclaba con el olor a cera de abeja de los muebles antiguos. Marisol repasaba las estructuras cerebrales. Sus dedos callosos por el trabajo doméstico contrastaban con la delicadeza con que pasaba las páginas de sus libros usados. Había ahorrado durante meses para comprarlos en una librería de segunda mano cerca de la universidad. Sus ojos, cansados pero determinados, se esforzaban por memorizar cada detalle bajo la luz insuficiente. El silencio era absoluto en la mansión de los Domínguez Fuentes, una de las familias más respetadas de Ciudad Juárez. El doctor Héctor Domínguez, reconocido neurocirujano del Hospital Ángeles, y su esposa Alicia, descendiente de una de las familias más antiguas de Chihuahua, dormían en el piso superior, ajenos al anhelo de superación que ardía en el corazón de su empleada. Marisol consultó su reloj. Tenía que estar de pie a las 5 para preparar el desayuno del doctor antes de que saliera a sus consultas matutinas. Solo 2 horas más para estudiar. Reprimió un bostezo y continuó con sus anotaciones meticulosas, dibujando con precisión asombrosa las vías neuronales, tema que le fascinaba particularmente. El crujido de la madera la paralizó. Alguien se acercaba. Rápidamente, Marisol comenzó a recoger sus libros, pero era demasiado tarde. La puerta de la biblioteca se abrió silenciosamente y la figura imponente del doctor Domínguez apareció en el umbral, con el rostro marcado por la sorpresa. «Marisol, ¿qué haces aquí a esta hora?» La joven se quedó inmóvil, con un libro de neuroanatomía abierto entre las manos. La vergüenza y el miedo se entremezclaron en su rostro moreno mientras intentaba encontrar palabras para explicar su presencia prohibida en la biblioteca familiar. «Yo lo siento mucho, doctor. Estaba estudiando, no pensé que...» Héctor Domínguez se acercó lentamente, observando los libros esparcidos sobre la mesa. Su expresión inicial de sorpresa dio paso a una mezcla de curiosidad e interés al reconocer los textos de medicina. «¿Estás estudiando medicina?» Marisol asintió esperando una reprimenda, quizás incluso el despido inmediato. En cambio, el doctor tomó uno de sus cuadernos y comenzó a hojear las páginas llenas de diagramas anatómicos perfectamente dibujados, anotaciones detalladas y resúmenes concisos. «Estos dibujos son extraordinarios», murmuró, más para sí mismo que para ella. «¿Dónde estás estudiando?» «En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, doctor. Curso el primer año, pero solo puedo asistir a clases 3 días a la semana, cuando tengo mi día libre y después del trabajo los sábados y domingos». El doctor la miró con renovado interés, como si la viera por primera vez. «¿Y cómo financias tus estudios?» «Ahorro casi todo lo que gano aquí, señor. La universidad pública es más accesible, pero los libros y materiales son caros. Por eso estudio aquí en las noches. La biblioteca tiene mejor luz que mi habitación en Anapra y...» Se interrumpió, súbitamente consciente de su transgresión. «Le pido disculpas por usar la biblioteca sin permiso». Héctor Domínguez permaneció en silencio, observándola. A sus 45 años, había alcanzado la cima de su profesión, era respetado en los círculos médicos internacionales y había salvado incontables vidas con sus habilidades quirúrgicas. Sin embargo, algo en la determinación de esta joven le recordó su propio pasado, las dificultades que él mismo había enfrentado antes de que una beca cambiara el rumbo de su vida.
¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, preguntó finalmente. Casi 8 meses, señor, desde que comencé a trabajar aquí. El doctor asintió lentamente. Luego, para sorpresa de Marisol, se sentó frente a ella. Muéstrame lo que estás estudiando ahora. Desconcertada, Marisol abrió su libro de anatomía en la sección del sistema nervioso central. Durante la siguiente hora, el doctor Domínguez la escuchó explicar conceptos médicos con una claridad y precisión sorprendentes para una estudiante de primer año. Le hizo preguntas, la corrigió en algunos puntos y quedó visiblemente impresionado por su conocimiento autodidacta. Cuando el reloj marcó las 4:30, ambos parecieron recordar simultáneamente la hora. «Deberías descansar un poco antes de comenzar tu jornada», dijo el doctor, levantándose. «Pero antes de que te vayas, Marisol, quiero proponerte algo. No es justo que alguien con tu talento tenga que estudiar a escondidas en la madrugada». El corazón de Marisol dio un vuelco. ¿La despediría? ¿Le ofrecería cambiar sus horarios? «Me gustaría financiar tus estudios», continuó el doctor, «para que puedas dedicarte completamente a la medicina sin preocuparte por el dinero». La joven contuvo la respiración, incapaz de creer lo que estaba escuchando. «Pero señor, yo no podría aceptar». «No es caridad», la interrumpió con firmeza. «Lo considero una inversión. Ciudad Juárez necesita médicos con vocación verdadera, especialmente aquellos que entienden las realidades de nuestros barrios más vulnerables. Además, podrías seguir trabajando aquí medio tiempo, si así lo deseas, para no sentir que es un regalo». Marisol sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Era la oportunidad que había soñado, la posibilidad de estudiar sin la constante preocupación económica. «No sé qué decir, doctor. Esto es demasiado generoso». «Piénsalo», respondió él con una sonrisa cálida. «Ahora recoge tus cosas y descansa un poco. Hablaremos de los detalles después del desayuno». Mientras el doctor salía de la biblioteca, ninguno de los dos notó la silueta que se alejaba silenciosamente de la puerta entreabierta. Alicia Fuentes de Domínguez había escuchado cada palabra, y un frío intenso se instaló en su pecho mientras regresaba a su habitación, con la mandíbula tensa y los puños apretados. La luz del amanecer se filtraba por las ventanas de la cocina, mientras Marisol preparaba el café que perfumaba toda la estancia. Sus manos trabajaban mecánicamente, moliendo los granos especiales importados de Chiapas que al doctor tanto le gustaban, pero su mente estaba muy lejos, repasando la conversación de la madrugada. ¿Realmente cambiaría su vida tan drásticamente? ¿Podría dedicarse por completo a sus estudios? La idea parecía demasiado perfecta para ser real. Tan concentrada estaba en sus pensamientos que no notó la presencia de Alicia hasta que la escuchó hablar. «El café huele delicioso», dijo la señora de la casa, con su bata de seda importada y el cabello perfectamente arreglado a pesar de la hora temprana. «Como siempre». Marisol dio un respingo y se volvió hacia ella con una sonrisa nerviosa. «Buenos días, señora. El desayuno estará listo en unos minutos». Alicia se acercó con movimientos felinos, observando detenidamente a la joven. Sus ojos, normalmente fríos y distantes, ahora estudiaban cada detalle de Marisol como si la viera por primera vez. Su juventud, su belleza natural sin maquillaje, la inteligencia que brillaba en su mirada. «Sabes, Marisol, siempre he pensado que eres diferente a las otras muchachas que hemos tenido», comentó con una voz que pretendía ser casual. «Hay algo en ti, una ambición que no suele verse en personas de tu origen». Marisol se tensó, reconociendo el veneno detrás del comentario aparentemente inocuo. Como muchos en Ciudad Juárez, estaba acostumbrada a la discriminación sutil hacia quienes provenían de colonias como Anapra. «Gracias, señora. Solo intento hacer bien mi trabajo». Alicia tomó una manzana del frutero y la giró entre sus dedos de manicura perfecta. «Héctor me contó sobre tu encuentro de esta madrugada», dijo repentinamente, observando con satisfacción cómo Marisol palidecía. «Sobre tus estudios nocturnos y sus planes para financiar tu carrera». El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Marisol esperó alguna señal que le indicara cómo debía reaccionar. «¿Sabes? Admiro tu determinación», continuó Alicia, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Es conmovedor ver a alguien luchar por superarse,
por salir de su condición. Le agradezco, señora, respondió Marisol cautelosamente. La medicina es mi vocación. Por supuesto que lo es, asintió Alicia dando un mordisco a la manzana, y estoy segura de que serás una médica excelente algún día. Pero mientras tanto, debemos ser prácticos, ¿no crees? Las apariencias son importantes en nuestro círculo social. Marisol la miró sin comprender. ¿Qué quiere decir, señora? Quiero decir, querida, que aunque Héctor tiene las mejores intenciones, debemos considerar cómo se vería que financie los estudios de una joven empleada que viene de Anapra. La gente habla, ya sabes. Los rumores pueden ser destructivos. Las implicaciones de sus palabras cayeron sobre Marisol como un balde de agua helada. Alicia estaba insinuando algo impropio entre ella y el doctor. Señora Fuentes, le aseguro que mis intenciones son honorables. Solo quiero estudiar y... Por supuesto que lo son, niña, la interrumpió Alicia con un gesto displicente. No estoy sugiriendo lo contrario. Simplemente te estoy advirtiendo que debes ser cautelosa. El mundo no siempre es justo con mujeres jóvenes y ambiciosas como tú, especialmente cuando provienen de ciertos lugares. El sonido de pasos aproximándose interrumpió la conversación. El doctor Domínguez entró en la cocina, ya vestido con su traje impecable y su maletín en mano. «Buenos días», saludó besando a su esposa en la mejilla y sonriendo cálidamente a Marisol. «¿Qué tal dormiste?» La tensión en el ambiente era palpable, pero Héctor parecía no notarla, absorto en sus pensamientos sobre la jornada que tenía por delante. «Apenas pude dormir», respondió Alicia con una sonrisa tensa. Tenía muchas cosas en qué pensar. Marisol sirvió el café en silencio, evitando el contacto visual con ambos. La conversación durante el desayuno fue superficial. Los compromisos del día, una cena de beneficencia en el club campestre, los planes para renovar el jardín. Sin embargo, bajo esta aparente normalidad, Marisol podía sentir la mirada de Alicia, siguiendo cada uno de sus movimientos, evaluándola, calculando. Cuando el doctor terminó su desayuno y se preparó para marcharse, se detuvo junto a Marisol. «No olvides lo que hablamos esta madrugada», le dijo en voz baja. «Pasaré por la universidad esta tarde para informarme sobre los trámites necesarios». Alicia, que aparentemente no había escuchado, se despidió de su esposo con un beso y una sonrisa radiante. Solo cuando el sonido del automóvil se alejó por el camino de entrada, su expresión cambió radicalmente. «Será mejor que te concentres en tus labores, Marisol», dijo con voz helada. «La casa necesita estar impecable para la visita de mi madre esta tarde». Durante las semanas siguientes, una extraña dualidad se instaló en la mansión de los Domínguez Fuentes. Por un lado, el entusiasmo del doctor Héctor por el potencial académico de Marisol crecía cada día. Había arreglado su inscripción a tiempo completo en la universidad, comprado todos los libros y materiales necesarios e incluso reorganizado los horarios de trabajo de la joven para que pudiera dedicar más tiempo a sus estudios. Por otro lado, Alicia había iniciado una campaña silenciosa pero implacable contra Marisol. Nunca era abiertamente hostil cuando su esposo estaba presente, sino que utilizaba comentarios sutiles sobre su origen en Anapra, miradas despectivas y pequeños actos de sabotaje que pasaban desapercibidos para Héctor, pero eran inequívocos para la joven. La tensión alcanzó un nuevo nivel cuando Alicia organizó una merienda en el jardín para sus amigas de la alta sociedad juarense. 15 mujeres elegantes, con vestidos de diseñador y joyas ostentosas, conversaban sobre compras en El Paso y escándalos sociales, mientras Marisol servía pastelillos y té. «¿Y cómo está tu proyecto de caridad, Alicia?», preguntó una de las invitadas, una mujer de cabello platinado y rostro estirado por múltiples cirugías. Alicia sonrió enigmáticamente, siguiendo con la mirada a Marisol, que en ese momento servía el té. «Es fascinante, querida. Héctor ha decidido financiar los estudios de medicina de nuestra empleada», anunció con falsa dulzura. «¿No es adorable? Marisol, querida, ven aquí un momento». La joven se acercó con aprensión, sosteniendo la bandeja de plata contra su pecho como un escudo. «Cuéntales a mis amigas sobre tus aspiraciones», le pidió Alicia. «Es tan inspirador ver cómo alguien de Anapra...»
Sueña con convertirse en neurocirujana. Todas las miradas se clavaron en Marisol, algunas con curiosidad, otras con desdén apenas disimulado. Estoy estudiando medicina en la UACJ, respondió con dignidad, a pesar del rubor que coloreaba sus mejillas. Siempre ha sido mi vocación ayudar a los demás, especialmente a quienes vienen de comunidades con acceso limitado a servicios médicos. ¡Qué conmovedor!, exclamó otra de las mujeres. Alicia, tu esposo siempre ha sido tan generoso, aunque debe ser difícil para ti tener que compartir a Héctor con sus proyectos sociales. Las risas que siguieron resonaron como cristales rotos en los oídos de Marisol. El mensaje era claro. Para estas mujeres, ella no era más que una curiosidad, un proyecto de caridad, quizás incluso el capricho de un hombre poderoso. Héctor siempre ha tenido debilidad por las causas perdidas, respondió Alicia con una sonrisa helada. Yo simplemente apoyo sus decisiones, por más peculiares que sean. Disculpen, murmuró Marisol retirándose hacia la cocina con las manos temblorosas. Una vez sola, respiró profundamente para contener las lágrimas. No podía flaquear ahora, no cuando finalmente estaba avanzando en sus estudios. Las palabras crueles no deberían importar, se dijo, pero el veneno de la duda ya había sido sembrado. ¿Realmente el doctor Domínguez la estaba ayudando por su potencial académico o había otras intenciones detrás de su generosidad? Esa misma noche, mientras limpiaba la biblioteca después de su día de clases, Marisol encontró algo inquietante. Escondida detrás de una fila de libros de arte, había una pequeña libreta que no había visto antes. La curiosidad pudo más que la prudencia y la abrió, descubriendo con horror que contenía anotaciones detalladas sobre ella, sus horarios de clases, nombres de compañeros, conversaciones que había tenido por teléfono, incluso comentarios sobre su ropa y apariencia física. La letra elegante y angulosa era inconfundiblemente de Alicia. La paranoia de la señora había llegado al punto de vigilar obsesivamente cada aspecto de su vida, incluso notas sobre sus visitas a su familia en Anapra y sus amistades universitarias. Marisol cerró la libreta con manos temblorosas y la devolvió exactamente donde la había encontrado. Un escalofrío recorrió su espalda mientras comprendía la magnitud del odio que su patrona sentía hacia ella. Lo que comenzó como una oportunidad de oro para Marisol se estaba convirtiendo en una pesadilla silenciosa. Cada día que pasaba, la tensión en la mansión aumentaba, como una cuerda que se estira hasta su punto de ruptura. Solo era cuestión de tiempo antes de que algo se quebrara irremediablemente. Mayo trajo consigo el calor abrasador característico de Ciudad Juárez y con él la intensificación de la Guerra Fría entre Marisol y Alicia. La joven había completado exitosamente su primer semestre en la universidad, obteniendo calificaciones sobresalientes que la posicionaban entre los mejores estudiantes de su generación. El doctor Domínguez no podía estar más orgulloso y no perdía oportunidad para expresar su admiración por la dedicación y el talento de Marisol. «Es extraordinario lo que has logrado en tan poco tiempo», le comentó una tarde mientras revisaban juntos un libro de neurología en la biblioteca. «Tu comprensión del sistema nervioso central supera incluso a la de algunos de mis residentes». Marisol sonrió, agradecida por el reconocimiento, pero cada vez más incómoda con la situación en la casa. Las palabras amables del doctor contrastaban dolorosamente con la hostilidad creciente de Alicia, cuyos métodos se volvían cada día más agresivos. Esa misma mañana, Marisol había descubierto que su bata de laboratorio había sido accidentalmente manchada con lejía, obligándola a gastar sus escasos ahorros en una nueva. La semana anterior, sus apuntes para un examen crucial habían desaparecido misteriosamente, solo para reaparecer horas después en el fondo de un bote de basura, ligeramente humedecidos por café derramado. «Gracias, doctor», respondió finalmente. «He estado pensando que quizás debería buscar otro lugar para vivir». Héctor la miró sorprendido dejando el libro sobre la mesa. «¿Por qué? Pensé que estabas cómoda aquí. ¿Hay algún problema?» Marisol dudó. ¿Cómo explicarle la situación sin parecer malagradecida o, peor aún, sin crear un conflicto entre el matrimonio? Después de todo, Alicia nunca era abiertamente hostil
cuando su esposo estaba presente. No es eso, mintió. Es solo que siento que estoy abusando de su generosidad. Además, viviendo más cerca de la universidad podría aprovechar mejor mi tiempo. Volver a Anapra cada día consume muchas horas. El doctor la estudió con atención, como si intentara leer entre líneas. Si es lo que realmente deseas, puedo ayudarte a encontrar un lugar adecuado, dijo finalmente. Pero sabes que no es ninguna molestia tenerte aquí. Al contrario, tu presencia ha traído una nueva energía a esta casa. Antes de que Marisol pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió y Alicia entró con paso decidido, elegante como siempre, en un vestido de diseñador que acentuaba su figura esbelta. Sus ojos se entrecerraron levemente al ver a su esposo y a la joven sentados tan cerca. «Siento interrumpir», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Héctor, tenemos que hablar sobre la gala de beneficencia del hospital. Los Escárcega confirmaron su asistencia y quieren sentarse en nuestra mesa». El doctor suspiró, claramente poco entusiasmado con la conversación. «Podemos discutirlo durante la cena, Alicia. Me temo que no puede esperar. La planificación de mesas debe enviarse hoy mismo», insistió, y luego se volvió hacia Marisol con una mirada glacial. «¿No tienes tareas pendientes en la cocina? La cena no se preparará sola». Marisol asintió silenciosamente y se levantó, recogiendo sus libros. «Continuaremos mañana», le dijo Héctor con una sonrisa amable. «Quiero mostrarte algunos artículos sobre nuevos procedimientos neuroquirúrgicos que podrían interesarte». Mientras salía de la biblioteca, Marisol pudo sentir la mirada de Alicia taladrando su espalda. El mensaje era claro, su paciencia se estaba agotando. En la cocina, mientras preparaba una sopa de chile pasado, Marisol intentó ordenar sus pensamientos. La situación se volvía cada día más insostenible. ¿Debería hablar directamente con el doctor sobre el comportamiento de Alicia? ¿O sería mejor simplemente marcharse, incluso si eso significaba renunciar a la ayuda financiera que hacía posibles sus estudios? El sonido de tacones sobre el suelo de mármol interrumpió sus reflexiones. Alicia entró en la cocina cerrando la puerta tras ella. Su rostro ya no mostraba la máscara de cortesía que mantenía frente a su esposo. «Creo que es hora de que tengamos una conversación sincera tú y yo», dijo, su voz filosa como un cuchillo. Marisol se secó las manos en el delantal y enfrentó la mirada de su patrona, determinada a no mostrar miedo. «La escucho, señora». Alicia se acercó lentamente, como un depredador acechando a su presa. «He sido paciente, Marisol. He observado cómo te has infiltrado en mi casa, en la vida de mi esposo, con tu acto de niña pobre y ambiciosa de Anapra. Al principio pensé que era solo un capricho pasajero de Héctor, su complejo de Salvador manifestándose de nuevo, pero ha ido demasiado lejos. Señora Fuentes, le aseguro que mis intenciones no me interesan tus intenciones», la interrumpió Alicia con un gesto cortante. «Me interesan los resultados. Y el resultado es que mi esposo pasa más tiempo discutiendo sobre neuroanatomía contigo que cumpliendo con sus obligaciones sociales conmigo». Marisol sintió que la indignación reemplazaba al miedo. «El doctor Domínguez solo está siendo amable. Me está ayudando a estudiar, nada más». Una sonrisa fría apareció en los labios de Alicia. «¿De verdad eres tan ingenua o tan calculadora? Héctor no hace nada sin un motivo ulterior. Quizás ve en ti lo que no encuentra en los círculos sociales de Ciudad Juárez. Alguien nuevo, exótico, diferente a las mujeres que conoce». Las implicaciones de sus palabras golpearon a Marisol como una bofetada. La acusación era tan injusta, tan alejada de la realidad, que por un momento se quedó sin palabras. «Eso no es cierto», dijo finalmente, con voz firme a pesar del nudo en su garganta. «El doctor Domínguez ha sido un mentor para mí, nada más. Respeto profundamente su matrimonio y jamás haría algo que lo dañara». Alicia la estudió detenidamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. «Sabes que no perteneces a este mundo, ¿verdad?», dijo finalmente, su voz más suave pero igual de venenosa. «Puedes estudiar, puedes incluso conseguir tu título, pero nunca serás una de nosotros. Siempre serás la muchacha de Anapra que se creía doctora». Cada palabra estaba calculada para herir, para hacer dudar a Marisol de su propio valor. Pero en lugar de hundirla,
Algo se fortaleció dentro de ella. «No necesito ser una de ustedes, señora», respondió con una dignidad que sorprendió a Alicia. «Solo necesito ser yo misma y ser la mejor médica que pueda llegar a ser. Y lo lograré, con o sin la ayuda del doctor Domínguez». Por un instante algo parecido al respeto brilló en los ojos de Alicia, rápidamente reemplazado por una determinación helada. «Ya veremos», dijo simplemente, antes de dar media vuelta y salir de la cocina con la espalda recta y la cabeza alta, como una reina que acaba de dictar sentencia. Marisol se apoyó contra la encimera, respirando profundamente para calmar los latidos de su corazón. Lo que había comenzado como una oportunidad de oro se estaba convirtiendo en una batalla de voluntades, y aunque nunca había buscado este conflicto, estaba determinada a no dejarse vencer. Esa noche, mientras preparaba la habitación principal para el descanso de sus patrones, Marisol tomó una decisión. Buscaría otro lugar para vivir, manteniendo su trabajo en la mansión si era posible, pero creando la distancia necesaria para desactivar la bomba de tiempo en que se había convertido la situación. Lo que no sabía era que Alicia ya había tomado también su propia decisión, y que las consecuencias serían mucho más graves de lo que cualquiera podría imaginar. Junio llegó con un calor implacable que convertía las calles de Ciudad Juárez en hornos de asfalto. La vida en la mansión de los Domínguez Fuentes continuaba en una aparente normalidad, pero bajo la superficie, las corrientes de tensión se intensificaban día a día. Marisol había comenzado a buscar discretamente un lugar para vivir, aprovechando sus horas libres para visitar pequeños departamentos cerca de la universidad. Sin embargo, los precios en esa zona estaban muy por encima de lo que podía permitirse, incluso con el sueldo aumentado que el doctor Héctor le había otorgado. Una tarde, mientras ordenaba el estudio del doctor, encontró accidentalmente un extracto bancario que mostraba transferencias mensuales a su nombre por montos mucho mayores que su salario oficial. La revelación la dejó aturdida. Héctor no solo pagaba sus estudios, sino que había estado depositando dinero adicional en una cuenta a su nombre sin decírselo. El descubrimiento provocó en ella sentimientos contradictorios. Por un lado, la generosidad del doctor era abrumadora. Por otro, la incomodidad de estar recibiendo dinero sin saberlo rozaba su orgullo y sentido de independencia. ¿Por qué no le había mencionado estos depósitos? ¿Y qué pensaría Alicia si descubría esta nueva dimensión de la ayuda de su esposo? Como si hubiera invocado su presencia con el pensamiento, la puerta del estudio se abrió y Alicia entró, vestida para salir con un elegante conjunto y joyas que resplandecían bajo la luz de la tarde. «¿Qué haces aquí?», preguntó con frialdad. «Este estudio es privado». Marisol dejó rápidamente el extracto donde lo había encontrado. «Solo estaba limpiando, señora, como me pidió esta mañana». Los ojos de Alicia se entornaron, detectando algo en el comportamiento de la joven. Se acercó al escritorio y vio el papel que Marisol había estado examinando. Su rostro palideció momentáneamente antes de endurecerse en una máscara de furia controlada. «¿Ahora hurgas entre los documentos personales de mi esposo?». Su voz era peligrosamente suave. «¿Qué buscabas exactamente?». «No estaba hurgando, señora. El papel estaba sobre el escritorio y lo vi por accidente». Alicia tomó el extracto y lo estudió detenidamente. Sus labios se tensaron en una línea fina mientras comprendía lo que estaba viendo. «200,000 pesos», dijo finalmente, levantando la mirada. «Una suma considerable para clases de medicina, ¿no crees?». Marisol sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Yo no sabía de esas transferencias, señora. Solo conocía lo de la colegiatura». Una risa seca, desprovista de humor, escapó de los labios de Alicia. «Por supuesto que no lo sabías», dijo con sarcasmo evidente. «Y supongo que tampoco sabes nada de los departamentos que Héctor ha estado visitando en Campestre Juárez, el barrio más exclusivo cerca de la universidad». La confusión de Marisol era genuina. «No sé de qué está hablando». Alicia la estudió por un momento, como evaluando su sinceridad. Algo en la expresión desconcertada de la joven pareció convencerla. «Mi esposo está buscando un lugar para instalarte, Marisol. Un bonito departamento donde puedas estudiar con tranquilidad, según sus palabras. Aunque ambas sabemos que hay más que eso en juego, ¿verdad?».
La implicación era clara y dolorosa. Marisol sintió que la rabia y la frustración se acumulaban en su pecho. Se equivoca, señora. No hay nada impropio entre el doctor y yo. Si está buscando un lugar para mí, es solo por amabilidad, porque le comenté que quería independizarme. ¿Amabilidad? Alicia soltó otra risa amarga. Héctor no gasta 200,000 pesos por amabilidad. No instala a una muchacha de Anapra en un departamento de lujo en Campestre Juárez por amabilidad. Tiene un interés especial en ti, y ambas lo sabemos. Marisol respiró profundamente, intentando mantener la calma. Lamento que piense así, señora, pero le aseguro que está equivocada. Alicia la observó con una mezcla de desdén y algo más complejo, casi como pena. Eres más inteligente de lo que aparentas, Marisol, así que te daré un consejo. Aléjate de mi esposo. Toma tu beca, estudia donde quieras, pero desaparece de nuestras vidas, porque si no lo haces voluntariamente, me aseguraré de que no quede otra opción. No era una sugerencia, era una amenaza apenas velada. Y por primera vez, Marisol sintió un miedo genuino ante la determinación que veía en los ojos de Alicia. Me gustaría terminar de limpiar, si no le importa, dijo finalmente, incapaz de encontrar una respuesta adecuada a la amenaza. Alicia asintió secamente, dejando el extracto sobre el escritorio. Termina y luego prepárate para servir la cena. Tendremos invitados importantes esta noche. Cuando la puerta se cerró tras Alicia, Marisol se apoyó contra el escritorio, intentando procesar lo que acababa de suceder. La situación estaba escalando rápidamente, más allá de su control. Necesitaba hablar con el doctor, aclarar estos malentendidos, poner fin a las transferencias excesivas de dinero y, sobre todo, encontrar una manera de salir de esta casa antes de que la tensión llegara a un punto sin retorno. Esa noche, durante la cena con importantes médicos del Hospital Ángeles y sus esposas, Marisol se movía eficientemente entre la cocina y el comedor, sirviendo platos elaborados y rellenando copas de vino. La conversación fluía animadamente, centrada en los últimos avances médicos y, inevitablemente, en el chisme social de la élite juarense. Héctor, he oído que estás patrocinando a una estudiante de medicina, comentó uno de los cirujanos entre bocados de cabrito al horno. Siempre has sido un defensor de nuevos talentos. El doctor Domínguez sonrió asintiendo. Así es, de hecho está aquí mismo, dijo señalando a Marisol, que en ese momento servía una ensalada. Marisol es una de las estudiantes más brillantes de su generación. Estoy convencido de que será una médica excepcional. Todas las miradas se dirigieron hacia ella, algunas curiosas, otras evaluadoras. Marisol sintió que sus mejillas ardían bajo el escrutinio. ¡Qué maravilla!, comentó la esposa de otro médico, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Siempre es inspirador ver cómo alguien de orígenes humildes se supera. «Y qué conveniente tenerla en casa», añadió otra mujer, con malicia apenas disimulada. Sirvienta y estudiante, todo en uno. Risas discretas recorrieron la mesa, mientras Alicia mantenía una sonrisa tensa, sus dedos apretando la copa de vino con fuerza suficiente para blanquear sus nudillos. «Marisol es mucho más que una empleada para nosotros», respondió Héctor con firmeza. «Es parte de esta familia ahora». Un silencio incómodo siguió a esta declaración. Los invitados intercambiaron miradas significativas, mientras Alicia palidecía visiblemente. «Qué generoso de tu parte, querido», dijo finalmente con una voz que podría congelar el infierno. «Siempre tan paternal». La tensión en la mesa era palpable. Marisol deseaba que el suelo se abriera y la tragara. Sin embargo, mantuvo la compostura y continuó sirviendo con dignidad, a pesar de las miradas y los comentarios apenas susurrados. Más tarde esa noche, cuando los invitados se habían marchado y Marisol terminaba de limpiar la cocina, escuchó los gritos amortiguados que provenían del dormitorio principal. La discusión entre Alicia y Héctor era claramente sobre ella, aunque no podía distinguir las palabras exactas. Con el corazón pesado, Marisol tomó una decisión. Hablaría con el doctor al día siguiente y renunciaría. Encontraría otro trabajo, pospondría sus estudios si era necesario, pero no podía seguir siendo la causa de este conflicto matrimonial. Por mucho que apreciara la ayuda de Héctor, la situación se había vuelto insostenible.
Lo que Marisol no sabía era que esa conversación nunca llegaría a ocurrir. Los eventos del día siguiente cambiarían el curso de su vida de maneras que jamás hubiera imaginado, arrastrándola a un abismo del que parecería imposible emerger. Pero el destino, como suele ocurrir en la frontera donde la vida y la muerte se encuentran diariamente, tenía planes muy diferentes para Marisol Ontiveros. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que prometía otro día de calor insoportable. Marisol se despertó más temprano de lo habitual, determinada a hablar con el doctor antes de que saliera hacia el hospital. La decisión de renunciar pesaba en su corazón como una piedra, pero sabía que era lo correcto. Mientras preparaba el café en la cocina silenciosa, repasaba mentalmente las palabras que diría. Agradecería toda la ayuda, explicaría que la situación se había vuelto demasiado complicada y que prefería continuar por su cuenta, incluso si eso significaba pausar temporalmente sus estudios. El sonido de pasos la alertó de la presencia de alguien más. Para su sorpresa, no era el doctor quien entraba en la cocina, sino Alicia, vestida con un traje sastre impecable a pesar de la hora temprana. «Buenos días, Marisol», saludó con una cordialidad inusual. «¿Madrugaste hoy?» «Buenos días, señora», respondió cautelosamente. «Sí, quería hablar con el doctor antes de su salida». Alicia asintió lentamente, sirviéndose una taza del café recién hecho. «Héctor tuvo una emergencia en el hospital anoche, una cirugía complicada. No vendrá a casa hasta esta tarde». La decepción debió reflejarse en el rostro de Marisol, porque Alicia continuó. «Si es importante, puedo darle tu mensaje». Marisol dudó. Lo último que deseaba era comunicar su renuncia a través de Alicia, pero quizás era lo mejor. Un corte limpio. «Quería informarle que he decidido renunciar», dijo finalmente, con voz firme a pesar del nudo en su garganta. «Agradezco profundamente toda la ayuda que me ha brindado, pero creo que es mejor para todos que me vaya». La expresión de Alicia cambió sutilmente. Una mezcla de sorpresa y algo que casi parecía respeto cruzó su rostro antes de volver a su habitual máscara de control. «Una decisión inteligente», dijo tomando un sorbo de café. «Aunque inesperada, pensé que lucharías más». «No hay nada por qué luchar, señora. Solo quiero estudiar medicina, no causar problemas en su matrimonio». Alicia la estudió por encima del borde de su taza, como revaluando a la joven frente a ella. «Sabes, en otras circunstancias podría haber admirado tu determinación», comentó con una franqueza sorprendente. «Recuerdo lo que es tener sueños antes de que la vida social y las obligaciones de ser la esposa perfecta lo consumieran todo». La confesión inesperada descolocó a Marisol. Era la primera vez que veía un atisbo de vulnerabilidad en la formidable mujer. «Nunca quise causar problemas», reiteró suavemente. «Lo sé», respondió Alicia, y por un momento pareció genuinamente sincera. «Pero los causaste, de todas formas. No intencionalmente, quizás, pero lo hiciste». Un silencio incómodo se instaló entre ellas. Finalmente, Alicia dejó su taza sobre la encimera. «Hay algo que deberías saber antes de irte», dijo, su voz nuevamente fría y controlada. «Héctor ha comprado un departamento en Campestre Juárez. Está a tu nombre». Marisol la miró atónita. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto». «Lo es. Las escrituras llegaron ayer. Iba a dártelas como sorpresa este fin de semana». La información cayó sobre Marisol como un balde de agua helada. Un departamento a su nombre era demasiado, completamente inapropiado y explicaba perfectamente la furia de Alicia. «Yo no sabía nada de esto», dijo, sintiendo que necesitaba defenderse. «Jamás le pedí algo así, ni lo aceptaría». «Te creo», dijo Alicia simplemente, «pero eso no cambia los hechos. Mi esposo ha invertido casi 2 millones de pesos en ti, entre tus estudios, las transferencias mensuales y ahora este departamento. La pregunta es, ¿qué espera recibir a cambio?». Marisol se sintió físicamente enferma ante la implicación. «Nada. No hay nada entre nosotros. Y rechazaré el departamento, por supuesto». Alicia asintió lentamente, como si estuviera tomando una decisión. «Tengo una propuesta para ti», dijo finalmente. «Esta tarde habrá una reunión en un café cerca de la universidad. Alguien quiere conocerte.
Alguien que puede ofrecerte una beca completa en una universidad privada en Monterrey. Marisol la miró con desconfianza. ¿Por qué haría eso por mí? No lo hace por ti, lo hace por mí, respondió Alicia con brutal honestidad. Es un viejo amigo que me debe algunos favores. Te dará la oportunidad de estudiar en Monterrey, con todos los gastos pagados. A cambio, desaparecerás de nuestras vidas. La oferta era tentadora y aterradora a la vez. Una beca completa, la oportunidad de comenzar de nuevo lejos de esta situación tóxica, pero también significaba alejarse de su familia en Anapra, de todo lo que conocía. ¿Por qué debería confiar en usted?, preguntó Marisol. Alicia sonrió sin humor. No tienes que hacerlo. Puedes rechazar la oferta, quedarte en Ciudad Juárez, aceptar el departamento de Héctor y ver cómo se desarrolla todo. O puedes tomar esta salida que te ofrezco, estudiar lo que siempre has querido y dejar todo esto atrás. Tu elección. Antes de que Marisol pudiera responder, Alicia sacó una tarjeta de su bolsillo y la dejó sobre la mesa. Café Bernal, 5 p.m. Pregunta por el doctor Rendón. Él te explicará los detalles. Con esas palabras, Alicia salió de la cocina, dejando a Marisol con la tarjeta entre sus manos y una decisión imposible frente a ella. Durante el resto del día, mientras cumplía con sus tareas habituales, Marisol consideró sus opciones. La oferta de Alicia parecía demasiado buena para ser cierta, pero también representaba exactamente lo que necesitaba: una salida digna de esta situación y la oportunidad de continuar sus estudios. A las 4:30 p.m., después de cambiarse a ropa casual y avisar a la cocinera que saldría por un par de horas, Marisol tomó el autobús hacia el centro de la ciudad. El Café Bernal estaba ubicado en una calle tranquila cerca del campus universitario, un establecimiento discreto frecuentado principalmente por estudiantes y profesores. Al entrar, preguntó por el doctor Rendón y fue conducida a una mesa apartada en el fondo, donde un hombre de mediana edad con traje oscuro la esperaba. Su rostro severo se suavizó levemente al verla. ¿Marisol Ontiveros? Sí, señor. Siéntese, por favor. Alicia me ha hablado de usted. La conversación que siguió fue breve y directa. El doctor Rendón explicó que era director de una fundación educativa que otorgaba becas a estudiantes prometedores. Le ofreció una beca completa en una prestigiosa universidad privada de Monterrey que incluía matrícula, libros, alojamiento y una asignación mensual para gastos personales. ¿Cuál es la trampa?, preguntó Marisol directamente después de escuchar los detalles. El hombre sonrió, apreciando su franqueza. La única condición es que debe partir mañana mismo. Tenemos una plaza que quedó vacante inesperadamente y debe ser ocupada antes del lunes. Mañana. La urgencia parecía confirmar las sospechas de Marisol. Alicia quería deshacerse de ella inmediatamente, antes de que pudiera hablar con Héctor. Es muy precipitado. Es la oferta, respondió él con tono definitivo. Mañana o nunca. Marisol respiró profundamente. Era una locura aceptar, pero quedarse parecía una opción aún peor. ¿Cómo sé que esto es legítimo? ¿Que no es algún tipo de trampa? El hombre le entregó un sobre con documentos oficiales, la carta de aceptación de la universidad, los detalles de la beca, incluso un boleto de autobús para Monterrey al día siguiente. Todo está en orden, como puede ver. La fundación es real, la beca es real. Lo único que necesitamos es su decisión. Marisol revisó los documentos cuidadosamente. Parecían auténticos. La oportunidad era real, pero el timing y las circunstancias eran demasiado convenientes para Alicia. Necesito pensarlo, dijo finalmente. ¿Puedo darle mi respuesta esta noche? El hombre asintió, entregándole una tarjeta con un número telefónico. Llame antes de las 10 p.m. con su decisión. Al salir del café con el sobre bajo el brazo, Marisol decidió caminar para aclarar sus pensamientos. El sol de la tarde caía implacable sobre Ciudad Juárez, convirtiendo las calles en hornos de asfalto. Sin embargo, mientras cruzaba el parque cercano a la universidad, una sensación extraña la invadió. La impresión de ser observada hizo que volteara varias veces, pero no vio a nadie siguiéndola. Aún así, aceleró el paso, intentando llegar a la parada de autobús lo antes posible. No lo logró.
A mitad del parque, ahora desierto por el calor insoportable, dos hombres aparecieron de la nada, bloqueando su camino. Antes de que pudiera gritar, una mano cubrió su boca y sintió un pinchazo en el brazo. El mundo comenzó a difuminarse a su alrededor mientras la arrastraban hacia un vehículo estacionado en la acera. Lo último que recordaría Marisol de esa tarde sería el cielo abrasador de Ciudad Juárez desapareciendo mientras la puerta de una camioneta se cerraba sobre ella, llevándose con ella sus sueños, sus esperanzas y, aparentemente, su futuro. La oscuridad fue su única compañera durante lo que parecieron horas interminables. Cuando Marisol finalmente recuperó la conciencia, se encontró en un lugar que parecía sacado de sus peores pesadillas. Una habitación húmeda y sofocante, con paredes de tierra y apenas suficiente espacio para estar acostada. El pánico la invadió al darse cuenta de su situación. Estaba en un hueco en la tierra, algo similar a una tumba rudimentaria. La tierra caía ocasionalmente sobre su rostro desde el techo improvisado y el aire era denso, difícil de respirar. ¡Ayuda!, gritó, pero su voz sonaba amortiguada, como si la tierra absorbiera el sonido. ¡Por favor, que alguien me ayude! Sus gritos se desvanecieron en el silencio opresivo. Lágrimas de desesperación corrieron por sus mejillas mientras la terrible verdad se asentaba. Había sido enterrada viva en algún lugar del desierto que rodeaba Ciudad Juárez, una más entre tantas mujeres desaparecidas en la frontera. En la oscuridad absoluta, sin manera de medir el tiempo, Marisol alternaba entre episodios de pánico descontrolado y momentos de claridad, donde intentaba razonar una salida. Sus manos palpaban las paredes de tierra, buscando algún punto débil, alguna vía de escape. Fue durante uno de estos momentos de exploración desesperada cuando sintió algo, una pequeña corriente de aire fresco que se filtraba desde arriba. Siguiendo esta tenue esperanza, comenzó a cavar con sus manos desnudas, ignorando el dolor cuando sus uñas se rompían contra la tierra compactada. El aire nocturno del desierto comenzaba a enfriarse, creando un contraste con el calor sofocante de su prisión subterránea. Este cambio de temperatura provocó condensación en la tierra, ablandándola levemente y facilitando su desesperada labor de excavación. Con cada minuto que pasaba, Marisol sentía que el oxígeno se agotaba. Su respiración se volvió más laboriosa, y el miedo a morir sofocada se convirtió en una presencia tangible. Sin embargo, en lugar de paralizarla, este miedo alimentó su determinación. «No moriré aquí», se prometió a sí misma, continuando su labor de excavación, incluso cuando sus dedos sangraban y sus músculos gritaban de dolor. «No seré una más en las estadísticas de desaparecidas». Después de lo que parecieron horas de esfuerzo sobrehumano, sus dedos sintieron algo diferente. No más tierra compacta, sino aire libre. Había creado un pequeño túnel hacia la superficie. Con renovada energía, amplió el agujero hasta que fue lo suficientemente grande para pasar su cabeza. El aire fresco del desierto golpeó su rostro, el más dulce que jamás había probado. Ahora podía ver que se encontraba en una zona árida en las afueras de la ciudad, un lugar desolado donde nadie escucharía sus gritos. El agujero era aún demasiado pequeño para que su cuerpo pasara, pero con cada puñado de tierra que removía, la libertad se acercaba un poco más. El frío nocturno del desierto entumecía sus manos, pero también le daba fuerzas renovadas para seguir luchando. Cuando finalmente logró sacar su torso del agujero, exhausto y cubierto de tierra, Marisol vio lo cerca que había estado de la muerte. La tumba, donde la habían colocado, era poco profunda, probablemente cavada con prisa debido a la creciente oscuridad. Los hombres que la habían secuestrado contaban con que el sedante la mantendría inconsciente hasta que fuera demasiado tarde. Arrastrándose sobre el suelo arenoso, alejándose del horrible agujero que casi se convierte en su tumba, Marisol finalmente se permitió llorar, de alivio, de miedo, de rabia. Sabía exactamente quién estaba detrás de esto. La reunión con el supuesto doctor Rendón había sido solo una trampa para alejarla de lugares públicos. Alicia Fuentes de Domínguez había intentado matarla. Esa certeza resonó en su mente mientras se ponía de pie tambaleante,
y comenzaba a caminar bajo el cielo estrellado del desierto, buscando cualquier señal de civilización. No podía volver a la mansión, ni a su pequeña habitación en Anapra, ni a ningún lugar donde Alicia pudiera encontrarla. A varios kilómetros de distancia, en la mansión de los Domínguez Fuentes, Héctor llegaba exhausto después de una cirugía de emergencia que había durado toda la noche y parte del día. Alicia lo recibió con un abrazo inusualmente afectuoso. «¿Dónde está Marisol?», preguntó él, notando la ausencia de la joven, que normalmente lo saludaba con café recién hecho. «Se ha ido», respondió Alicia con una calma estudiada. «Dejó una nota de renuncia esta mañana. Al parecer recibió una beca para estudiar en Monterrey y decidió aceptarla inmediatamente». Héctor la miró con sorpresa e incredulidad. ¿Sin despedirse? Eso no suena como ella. Alicia se encogió de hombros, sirviendo una copa de vino para su esposo. «Dejó una carta para ti. Mencionaba lo agradecida que estaba por tu ayuda, pero que necesitaba seguir su camino independientemente». Extendió un sobre que había preparado cuidadosamente, con una falsificación perfecta de la letra de Marisol. Héctor tomó la carta con manos cansadas, leyendo las palabras que Alicia había compuesto para cerrar definitivamente este capítulo en sus vidas. Mientras leía, una sombra de duda cruzó su rostro, pero el cansancio acumulado de 36 horas sin dormir nubló su juicio. «Es muy repentino», murmuró finalmente, «pero supongo que era una oportunidad que no podía rechazar». «Exactamente», sonrió Alicia, internamente satisfecha de que su plan hubiera funcionado. «Ahora descansa, querido. Ha sido un día largo para todos». Lo que Alicia no sabía era que, a kilómetros de distancia, Marisol Ontiveros había encontrado refugio en una pequeña clínica comunitaria en la periferia de la ciudad, donde una enfermera de buen corazón atendía sus heridas y escuchaba horrorizada la historia de su escape milagroso de la muerte. Y mientras recibía atención médica, Marisol tomaba la decisión más importante de su vida. Desaparecería, cambiaría su identidad y dedicaría cada gramo de su ser a convertirse en la mejor médica posible. Pero sobre todo, juraba que algún día, de alguna forma, Alicia Fuentes enfrentaría las consecuencias de sus actos. Lo que ninguna de las dos mujeres podía imaginar era cómo el destino entrelazaría sus caminos nuevamente, 7 años después, en circunstancias que pondrían a prueba todo lo que Marisol había aprendido sobre la vida, la muerte y el verdadero significado de la justicia, en una frontera donde ambas se encontraban diariamente. 7 años pueden cambiar radicalmente a una persona. Para Marisol Ontiveros, ahora conocida como Elena Carrillo, esos años habían sido una metamorfosis completa. Después de su milagroso escape de la tumba, Marisol había comprendido que necesitaba desaparecer completamente. Con la ayuda de la enfermera que la atendió aquella noche y algunos contactos de esta en grupos de defensa de derechos humanos, logró obtener documentos nuevos y una identidad fresca. El proceso no fue fácil ni rápido. Durante meses vivió con miedo constante, mirando sobre su hombro, cambiando frecuentemente de ubicación. Se trasladó inicialmente a Chihuahua, luego a Hermosillo, trabajando en pequeñas clínicas rurales donde no hacían demasiadas preguntas, primero como asistente de limpieza, luego como auxiliar. Mientras tanto, estudiaba obsesivamente. Cada noche, después de largos turnos, devoraba libros de medicina, anatomía y fisiología. Sus manos, que una vez se habían desgarrado cavando para salvar su vida, ahora aprendían a curar, a suturar, a salvar a otros. La experiencia traumática la había cambiado profundamente. La Marisol ingenua y soñadora había muerto en aquella tumba del desierto. En su lugar surgió Elena, calculadora, determinada y con una capacidad casi sobrenatural para reinventarse a partir de las cenizas de su vida anterior. Paso a paso, construyó una nueva existencia. Completó su formación en medicina en una universidad de Tijuana, destacándose como la mejor estudiante de su generación. Después, continuó con especializaciones en neurocirugía, impulsada por un conocimiento que había adquirido en otra vida, escuchando las explicaciones apasionadas del Dr. Domínguez. A los 30 años, Elena Carrillo se había convertido en una profesional respetada,
jefa de residentes en neurocirugía en uno de los hospitales más prestigiosos de Ciudad de México. Su frialdad profesional, combinada con una extraordinaria capacidad técnica, la había convertido en una leyenda entre el personal médico. Nadie sabía de su pasado. Nadie conocía sus cicatrices interiores. Para el mundo, era simplemente una neurocirujana excepcional con un futuro brillante, hasta que el destino decidió jugar su carta maestra. Era un martes por la mañana cuando Elena recibió la notificación de un traslado urgente desde Ciudad Juárez. Una paciente con un aneurisma cerebral complejo requería atención especializada que solo podían proporcionar en Ciudad de México. Paciente femenina, 49 años, aneurisma de la arteria cerebral media con signos de ruptura inminente. Leyó en el informe preliminar: esposa de un neurocirujano prominente de Ciudad Juárez. Algo en esa descripción provocó una inquietud en su interior, pero la desestimó rápidamente. Después de 7 años, las probabilidades de que se tratara de quien temía eran mínimas. El avión médico aterrizó en el aeropuerto de la Ciudad de México poco después del mediodía. Elena, como jefa de residentes, estaba allí para recibir a la paciente junto con el equipo médico. Cuando las puertas se abrieron y la camilla emergió, sintió que el tiempo se detenía. Allí, conectada a monitores y respirando con dificultad a través de una máscara de oxígeno, estaba Alicia Fuentes de Domínguez. Su rostro había envejecido prematuramente, marcado por la enfermedad, pero era inconfundiblemente ella. Elena mantuvo su expresión profesional impasible mientras recibía el reporte del médico que acompañaba el traslado. Sus años de entrenamiento le permitieron funcionar automáticamente, dando órdenes al equipo, verificando signos vitales, mientras su mente procesaba la magnitud de lo que estaba sucediendo. La mujer que había intentado enterrarla viva ahora dependía completamente de sus habilidades quirúrgicas para sobrevivir. ¿Viene algún familiar con ella?, preguntó con voz controlada. Su esposo está en camino por aire, respondió el médico del traslado. El doctor Héctor Domínguez, un neurocirujano muy respetado de Ciudad Juárez. Llegará esta tarde. Elena asintió mecánicamente. Por supuesto, el círculo debía cerrarse por completo. El destino tenía un sentido del humor retorcido. Mientras dirigían la camilla hacia la unidad de cuidados neurocríticos, Elena caminaba al lado de Alicia, estudiando su rostro inconsciente. ¿La reconocería cuando despertara? 7 años habían cambiado a Marisol Ontiveros, tanto física como mentalmente. Su cabello, antes largo y negro, ahora era corto y con mechas cobrizas. Sus rasgos se habían afilado, endurecido. Incluso su forma de moverse era diferente, más controlada, más segura. Ya en la unidad, mientras conectaban a Alicia a los monitores y estabilizaban sus constantes vitales, Elena revisó detenidamente las imágenes cerebrales. Aneurisma gigante de la arteria cerebral media, con signos de expansión reciente y alto riesgo de ruptura. El pronóstico era reservado, por no decir sombrío. La paciente necesita cirugía inmediata, informó Elena al equipo. Preparen el quirófano. Operaremos en cuanto llegue el consentimiento familiar. Cuando finalmente se quedó sola con Alicia, Elena se permitió observarla realmente. La mujer altiva y elegante que una vez había orquestado su muerte, ahora yacía vulnerable, su vida literalmente en manos de la mujer que había intentado destruir. La ironía era casi poética. Finalmente nos volvemos a encontrar, Alicia, susurró ajustando el gotero del suero, en circunstancias que ninguna de las dos hubiera imaginado. Alicia permaneció inconsciente, su respiración laboriosa, el único sonido en la habitación. Elena sabía que tenía en sus manos un poder terrible. Un ligero error durante la cirugía, un descuido en el procedimiento, y Alicia podría desaparecer para siempre. Nadie sospecharía. Sería la justicia poética perfecta. Pero mientras consideraba esta posibilidad, Elena se dio cuenta de algo crucial. Ya no era la misma persona que había sido enterrada viva 7 años atrás. Esa experiencia cercana a la muerte la había transformado, sí, pero no en el monstruo que Alicia había intentado crear. No soy como tú, murmuró, verificando meticulosamente los signos vitales de la paciente. Nunca lo fui y nunca lo seré. En ese momento,
Alicia abrió los ojos brevemente. Su mirada desorientada se cruzó con la de Elena por un instante, sin reconocimiento, antes de volver a cerrarse por el efecto de los sedantes. Ese breve contacto visual cristalizó la decisión de Elena. Sería la mejor neurocirujana posible para Alicia, no por ella, sino por lo que Elena misma representaba ahora. La excelencia profesional y la integridad moral eran su verdadera venganza, mucho más poderosa que cualquier acto de retribución física. Mientras ajustaba la mascarilla de oxígeno de Alicia, el intercomunicador anunció la llegada de un visitante para la paciente. Héctor Domínguez había llegado. Elena respiró profundamente, preparándose para el segundo acto de esta extraordinaria reunión que el destino había orquestado. ¿La reconocería él? ¿Qué creería que había sucedido con la joven empleada que desapareció 7 años atrás? Con pasos medidos y controlados, Elena salió a recibir al hombre que una vez había sido su mentor y protector, el mismo que nunca cuestionó la versión de su esposa sobre la repentina partida de Marisol Ontiveros. El reencuentro estaba a punto de comenzar, y con él, el capítulo final de una historia que había permanecido inconclusa durante demasiado tiempo. Héctor Domínguez esperaba en la sala de visitas de la unidad neurocrítica, su imponente figura ahora ligeramente encorvada por la preocupación y el cansancio. A sus 52 años, seguía siendo un hombre atractivo, aunque las canas habían invadido por completo su cabello y profundas líneas de expresión marcaban su rostro. Cuando Elena entró en la sala, Héctor se levantó inmediatamente. «Doctor Domínguez, soy la doctora Elena Carrillo, jefa de residentes de neurocirugía». Se presentó con voz profesional extendiendo su mano. «Estoy a cargo del caso de su esposa». Héctor estrechó su mano, estudiándola con la intensidad característica de alguien acostumbrado a observar detalles clínicos. «¿Cómo está Alicia?», preguntó sin mostrar ningún signo de reconocimiento. «Estable por el momento, pero necesitamos intervenir quirúrgicamente lo antes posible. El aneurisma muestra signos de expansión reciente y existe alto riesgo de ruptura». Héctor asintió, procesando la información con la calma de un neurocirujano experimentado, aunque la preocupación era evidente en sus ojos. «¿Puedo ver las imágenes?». Elena lo condujo a la estación de enfermería, donde las tomografías y angiografías cerebrales estaban desplegadas en las pantallas. Mientras explicaba los detalles del caso, observó cómo Héctor analizaba las imágenes con ojo experto. «Es un aneurisma complejo», comentó él, señalando la localización exacta. «El abordaje será técnicamente desafiante». «Estoy considerando un clipaje por vía pterional modificada», respondió Elena. «Permitiría un mejor control proximal y distal del vaso». Héctor la miró con renovado interés, impresionado por su análisis. «Es exactamente el enfoque que yo elegiría», dijo. «¿Cuándo planean operar?» «Esta tarde, si contamos con su consentimiento. Cada hora que pasa aumenta el riesgo de ruptura». Héctor firmó los documentos de consentimiento sin dudar. «¿Puedo verla antes de la cirugía?». «Por supuesto. La acompañaré». Mientras caminaban hacia la habitación, Elena sentía una extraña mezcla de emociones. Este hombre había sido crucial en su vida. Le había abierto puertas. Había creído en ella cuando nadie más lo hacía. Y sin embargo, también había aceptado sin cuestionar su desaparición, creyendo la mentira conveniente de su esposa. Al entrar en la habitación, Héctor se acercó inmediatamente a la cama de Alicia, tomando su mano con ternura. El gesto de afecto genuino sorprendió a Elena. Después de todo lo ocurrido, él seguía amando a esta mujer. «Los dejaré solos», dijo Elena, retrocediendo hacia la puerta. «Espere», la detuvo Héctor, girándose para mirarla. «Hay algo familiar en usted. ¿Nos conocemos de algún lado?».